Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión de El ruido cuántico de la radio, un programa de discusión sobre ciencia, pseudociencia y todo lo demás. El día de hoy estaremos hablando sobre opinión y anécdota y nos acompañan César Terrero y Malena Tejeda. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Pepo. Buenas noches, Malena. Buenas noches a todos. El programa del día de hoy analizaremos esos temas y antes de comenzar de lleno en la discusión, quiero recordarles a quienes nos escuchan que pueden escribir sus preguntas en los comentarios del video en Facebook y que también estos programas están siendo grabados y publicados en el canal de YouTube de Hablemos de Ciencia, para el cual en este mismo medio de Facebook se mandan los enlaces. También suscríbanse, pongan comentarios, sugerencias de temas y cualquier cosa que nos quieran recomendar. César, Malena, opinión y anécdota. ¿De qué se trata el programa del día de hoy? Platíquenos un poco sobre eso. Bueno, si Malena me lo permite, la idea es, en el programa pasado, como que empezamos a presentar, a introducir cuál va a ser la naturaleza de este programa, que es un programa que viene como continuación de algo que hacíamos en el radio, pero recordando qué es lo que hacemos. Y bueno, pues hay muchísimos detalles que quedaron por comentar. Dos detalles son precisamente estos que dan título al programa de hoy. La idea es la siguiente: este programa pretende ser un programa de discusión, porque digamos que esa es una de las actividades principales que tenemos los científicos. Los científicos nos las pasamos la gran parte del tiempo discutiendo si nuestros resultados son correctos y si los resultados de otros colegas son correctos. Pero cuando llegamos a ese tipo de programas, cambia un poco la tónica, porque se emplean argumentos que nosotros no consideramos válidos. Entonces, el objetivo del programa es un poco explicar cómo nosotros funcionamos para que la discusión sea más fructífera. Malena. Sí, yo creo que es el tema de cómo las opiniones y las anécdotas en la sociedad permean y cómo se transfieren entre grupos y cómo eso también hace que se empujen ciertas ideas en la sociedad. Es un fenómeno muy interesante, o sea, es que se conoce desde hace mucho tiempo y al menos a mí como científica me llama mucho la atención de qué manera se toman algunas opiniones o se transfieren opiniones y se vuelven estos como agentes de cambio en algunas sociedades, para bien y para mal, ¿no? En este caso, como decía César, nos interesa como entrar a más detalle en este proceso de contar anécdotas o dar opiniones y ver cómo esto nos puede ayudar a entender también de qué manera nosotros como científicos podemos hacer que las opiniones y las anécdotas en la ciencia permeen, ¿no? Sí, gracias, gracias. Sí, nada más quería yo, César, te voy a pedir que cuando no estés hablando pongas en mute tu micrófono y nada más para dar un poquito como, a ver si sirve como de arranque a la discusión. Una de las cosas que se me vienen en mente a mí cuando hablo del tema de opinión y anécdotas es el siguiente. Doctor Terrero, ¿la homeopatía sirve? El doctor Terrero responde, no, es un timo. Pero es que a mi abuelita le funcionó. Y de hecho, yo la he utilizado y después de haber ido con el médico muchas veces, pues no me funcionaba nada hasta que me dieron estas gotitas y me funcionó. ¿Sí? Conozco a otra persona que también dice que le ha funcionado. ¿Acaso las opiniones de ellos no cuentan? ¿Esto no es evidencia para la ciencia? ¿A qué te refieres con que es un timo? Entonces, creo que el programa de opinión y anécdota podría estar relacionado con eso, ¿no? ¿A qué le llamamos opinión? ¿Cuándo es válida una opinión y por qué?
el derecho a tener opiniones y tomar decisiones basadas en ellas. Yo creo que todo eso, César y Malena nos van a platicar muchas cosas el día de hoy. Por favor, hagan preguntas, hagan comentarios y pues arrancamos. César, adelante. Sí, Fefo, la cuestión es que a veces se traslapan fundamentos, conceptos de un determinado contexto a otro contexto donde ya no son válidos. Una cuestión que es básica para la democracia es la libertad de creencias y la libertad de expresión. Esos son dos derechos que todos los ciudadanos tenemos o deberíamos tener. Eso es completamente cierto. Eso no implica que todas las creencias y todas las opiniones describan correctamente la realidad. Esa es la distinción que hay que hacer. Yo tengo muchísimos amigos que ojalá estén escuchando el programa en este momento que no saben distinguir esas cuestiones. O sea, una cosa es que tú tienes todo el derecho del mundo a pensar, a creerlo en lo que quieras creer, a manifestarte como quieras manifestarte. Y otra cosa completamente diferente es que tu opinión, tu creencia sea tan válida como una que está fundamentada en evidencia. Y de eso se trata y de eso queremos tratar en nuestro programa, hablar de evidencia. Ejemplos hay, de hecho, en el día a día tenemos eso, a pesar de que decimos esto de no, pues tú tienes tu opinión, yo tengo mi opinión y las dos son igualmente válidas. Eso no lo hacemos en un montón de lugares, eso no lo hacemos frente al médico. No vamos al médico y nos dice, tienes un preinfarto y tú le dices, no, yo no creo que eso sea cierto. Porque el médico se supone que tiene algún tipo de evidencia que muestra que tienes ese problema. En los tribunales también. En los tribunales no se trata de la opinión del fiscal y la opinión del abogado defensor. Se tienen que presentar evidencias que finalmente permitan llegar a un veredicto. Entonces, en otras áreas, más o menos el criterio es el mismo. A mí me gusta mucho una frase que dijo Isaac Asimov en un escrito que se llama El culto de la ignorancia, hablando de Estados Unidos en los años 50, y dice que él veía muy mal la frase esta de que mi ignorancia es igualmente buena que tus conocimientos. Y eso, o sea, no puede ser cierto. Los conocimientos con evidencia de que son ciertos marcan la pauta de lo que es de lo que corresponde a la realidad o no. Bueno, dejemos que Malena si quiere abundar un poco en ese aspecto. Me parece que los ejemplos que das pues están en el centro de la situación que estamos discutiendo, porque precisamente la gente cuando le da este peso a las opiniones de los vecinos o los familiares o como esta anécdota que cuenta Fefo, típicamente olvidan que en estos otros ámbitos, como los que ya mencionó César, no usan ese mismo criterio de utilizar como fundamento anécdotas o opiniones para tomar decisiones. Es muy interesante para mí como desmenuzar cuál es el proceso mediante el cual alguien se convence con la anécdota como la que menciona Fefo, ¿no? Si alguien llega y te dice que se curó con unas gotas que le dio alguien o con, ¿no? ¿Cómo es que ese comentario, esa anécdota, esa opinión te hace cambiar tu postura con respecto a si vas a dar esas gotas a tus hijos o a tu enfermo en tu casa, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que uno utiliza para tomar una anécdota y convertirla en una, como entre comillas, razón o toma de decisión en la vida de uno? Si uno le cuentan algo como esta anécdota que probablemente lo que suceda es que la escuchas, te impacta y a medida que te la están diciendo, tú ya estás hasta cierto punto, ya estás tomando una decisión con algo que le podemos llamar la intuición o la tripa o lo que sea, ¿no? O sea, es bien interesante cómo
un conjunto de anécdotas, opiniones que te hacen tener, cambiar, utilizar, por ejemplo, pseudociencia para, en lugar de medicina, para curar o pretender curar a un enfermo, provienen realmente de un procedimiento que es muy sencillo. Te cuentan la anécdota, tú ya empiezas a construir ahí en tiempo real como una especie de toma de decisión por este impacto que tiene este cuento, o lo que le sucedió a esta persona cuando no hizo la toma de las gotas, o lo que le sucedió al vecino cuando siguió el procedimiento de poner un tambo de agua en la luna y qué sé yo, ¿no? Eh, y ya que toman esta decisión con lo que se podría llamar la intuición o la tripa, eh, no solo se queda ahí la cosa, sino que cuando se la platican al doctor César Terrero y le preguntan, ¿usted qué opina de esto que acaba de ocurrir en mi familia, que se curaron y, y cómo esto no lo tomamos en cuenta para decir que es evidencia de que está funcionando? La razón por la que toman esa decisión de contar las cosas así es porque como seres humanos tratamos de que si nos cuentan algo, tratamos de quedarnos con la parte de esa anécdota, de esa opinión que va más de acuerdo con lo que realmente ya estábamos pensando. Y tratamos de quitar o de no recordar las cosas de eso que nos acaban de contar que no están tan de acuerdo con lo que ya teníamos como idea o como algo de tradición en la familia o como algo que ya más o menos nos había convencido. Entonces, una vez que te cuentan esto y usas, en este caso, la homeopatía y luego vas y tratas de convencer a otra gente de que la use, es realmente difícil que con una argumentación o con evidencia científica esta opinión cambie desde mi perspectiva, porque la manera en la que la obtuviste, la opinión, fue con este procedimiento que es como diferencial. Te quedas con lo que va contigo y ignoras lo que no va tanto contigo. Te quedas con la anécdota de que la vecina se curó, pero a lo mejor no te das cuenta que el resto de la gente que atendió a esa persona realmente no se están curando de nada, ¿no? Entonces estas anécdotas se van alimentando de esta como memoria selectiva, digamos, ¿no? Sí, para abundar un poco también en la cuestión de por qué las opiniones no son igualmente válidas, eh, uno puede pensar, por ejemplo, si tú tienes todo el derecho, otra vez repito, de creer que la Tierra es plana, es tu derecho creer eso, pero si tú crees que la Tierra es plana, es posible que tú estés invalidado para trabajar en el sistema público, en el sistema estatal de educación, porque tú no debes enseñarle eso, que hay muchísima evidencia de que tú estás incorrecto, no debes enseñarle eso a las nuevas generaciones, a ningún nivel. Entonces, la diferencia de validez de opinión es algo que ya está funcionando. Si tú crees que, o sea, hay muchas creencias comprobadas erróneas que te inhabilitan para asumir determinados trabajos, posiciones, responsabilidades en el sistema, al menos en el sistema estatal. Entonces ya, repito, si uno mira a su alrededor, constantemente ve ejemplos de que las opiniones no son igualmente válidas, que no todo el mundo está correcto, eso es una falacia total. Y volviendo a lo que decía la otra parte de esta de anécdota, la cuestión es que estamos insistiendo en que lo que es correcto es lo que tiene evidencia. Y ahí donde también los científicos como que nos distanciamos a nivel de lenguaje de lo que del resto de la población. Para muchas personas en la población, una evidencia es o una anécdota es evidencia. ¿Sí? Por eso que se la mencionan, porque si también quieren dar evidencia, entonces sí, pero si mi abuelita se curó. Y nosotros tenemos que ser capaces, y espero que podamos hacer en este programa, de explicar qué nosotros entendemos por evidencia, cuáles son las características que debe tener una evidencia. Y la primera es que no puede ser anecdótica.
Nosotros hemos puesto el siguiente ejemplo varias veces. Uno puede intentar cruzar el anillo periférico, el tercer anillo periférico, a la hora de mayor tráfico con los ojos vendados, y hay una probabilidad que no es cero de llegar de una vía a otra. No estoy incitando a nadie que lo haga, por favor, ¿sí? No hagan esto en casa ni en el periférico. Y hay una probabilidad que no es cero de que puedan cruzar. La conclusión no es el periférico no es peligroso, cruzar el periférico no es peligroso. Esa no es la conclusión. Hay una anécdota de alguien que se salvó al hacerlo, pero eso no significa, y yo creo que todo el mundo lo intuye, de que la conclusión sea de que el periférico no es peligroso. Entonces, cuando existen anécdotas que sean reales, incluso, o sea, no hay que cuestionarse que sean falsas, cuando existen anécdotas de que algo que está demostrado científicamente que no funciona, funciona, que no ocurre, ocurre, entonces lo más correcto es buscar la explicación de por qué esa excepción ocurre y no es la regla. Quizá eso que acabas de comentar tiene en parte que ver con esto que decía yo de cómo la gente toma las cosas de manera parcial y no necesariamente usamos el mismo criterio para quedarnos con información, y no solo eso, luego la andamos esparciendo por todos lados, ¿no? Y creo que el punto que tocaste aquí medular es el tema de la evidencia. ¿Cómo podemos distinguir entre si tenemos frente a nosotros una anécdota como tal, lo que alguien me cuenta que vio, que dijo, que sucedió, y cómo realmente podemos saber si lo que nos están informando por algún medio o lo que nos están diciendo algún especialista realmente tiene sentido en este contexto de que tiene evidencia detrás? Creo que en este momento en el que estamos viviendo ahora es relevante, puesto que quizá la manera en la que está la gente utilizando anécdotas y opiniones para tomar decisiones no es necesariamente porque se reúna en algún punto con otra gente, ¿no? Sino que realmente ahorita lo que yo veo que está sucediendo es que las opiniones y las anécdotas sin evidencia detrás se propagan por medios sociales, por estas redes sociales, y termina sucediendo algo como lo que menciona Fefo. A mí me llegan preguntas sobre si es cierto que tal o cual remedio sirve para tal o cual cosa, ¿no? En el contexto de la pandemia, típicamente, ¿no? ¿Y cómo le hacemos si esto me lo está mandando alguien que su primo es médico y que le dijo que estaba viendo que esto estaba funcionando en tal hospital en medio de la nada, pero que hay algo como que el sistema no nos está dejando que nos enteremos que existe este remedio, ¿no? Es realmente interesante que puede más esa información que algo que te informan a través de, no sé, del sistema de salud o tu propio médico de cabecera, ¿no? ¿Dónde radica el poder ahí y cómo también poder dar alguna especie de herramienta básica para distinguir entre estas opiniones que tú tomas de tus vecinos o de tus amigos y las que acabas de mencionar, César, que son las que en principio deberían de ser las que se estuvieran propagando, ¿no? Me gustaría meter la siguiente cuestión. Ya lo mencionó César, de que obviamente el derecho a tener opinión es incuestionable. El que las opiniones no estén correctas o haya incorrectas, o incluso haya opiniones que no se puede decidir en este momento si son correctas o no, que también eso se presta mucho para a veces confundir. Pues eso queda muy claro, pero hay otro tema relacionado que creo sería muy padre que ustedes pudieran comentar algo al respecto, de cuando estas opiniones se contraponen ya con las decisiones que se tienen que tomar de manera oficial en términos de salud, de alimentación, de educación, misma legislación, etcétera, que César ya aludió cuando habló de que una persona que cree que la Tierra es plana no está
no se le puede permitir ser maestra de preparatoria, ¿no? O no se le puede permitir transmitir esas creencias cuando tenemos evidencia contundente en contra de ellas. Entonces, dos temas que me gustaría que discutieran. Uno, ¿qué es una evidencia científica? ¿Cómo se obtiene? ¿Qué es? Porque parece ser algo muy abstracto. Y la otra, ¿cómo conectamos las opiniones con lo oficial? Pero antes de ir a eso, hay una pregunta de Diego Corona que dice, ¿también se deben atacar, entre comillas, creencias inofensivas en dobles comillas? Es una pregunta de Diego. No sé si alguno de ustedes quisiera contestarla. ¿También se deben atacar creencias inofensivas? Mi opinión es que sí, porque lo ofensivo o inofensivo depende de las circunstancias. Y precisamente Malena tocó eso. En este tiempo que estamos viviendo, ahora con la pandemia, un montón de creencias inofensivas se vuelven peligrosas para la sociedad. Entonces, yo creo que la ignorancia en general debe ser combatida. Todos ignoramos algo, ¿sí? Todos desconocemos mucho, en realidad, de muchas áreas del conocimiento, todos, y eso precisamente es lo que nos impulsa generalmente a desarrollarnos como individuos y como sociedad, tratar de salir, tratar de eliminar ese desconocimiento que tenemos de determinadas áreas, pero lo incorrecto es mantener esa ignorancia y estar tranquilo y propagar esa ignorancia. Entonces, una, una, una ignorancia inofensiva hoy puede ser ofensiva mañana simplemente por el hecho de acostumbrarte a aceptar cosas que no tienen evidencia. Simplemente porque te desarrolla esa costumbre, ¿sí? Puede ser peligroso mañana. Es peligroso, como dijo, mañana no, hoy, como dijo Malena, es peligroso que tú no tengas la costumbre de cuestionarte lo que se te diga y vengan y te digan que si tomas Lysol, un buche diario, te proteges contra el COVID. Entonces, esas son cosas que se conectan unas con otras porque finalmente establecen una actitud. Y aprovechando ahí ya para hablar, para ir diciendo algunos de los elementos que nosotros consideramos como para que una evidencia sea evidencia, es primero que todo para mí es que sea objetiva. ¿Y qué significa que sea objetiva? Que no dependa de la persona que lo dé, que dé la evidencia. Y eso otra vez es algo que también estamos acostumbrados. Si tú estás en un tribunal, ¿sí? Y la mamá, la abuelita del criminal viene y dice, él no fue porque él es un muy buen niño, ¿sí? Esa opinión no sirve para nada, porque esa abuelita no está dando una evidencia objetiva, está dando una opinión, una evidencia, si se quiere, subjetiva, ¿sí? ¿Qué significa objetivo en este caso? Como dice, que no dependa de quien la da. Y como prácticamente todo lo que le pedimos, los requisitos que pedimos en una evidencia, es precisamente eso, que se pueda mostrar que es objetivo. O sea, que si otra persona, otra persona completamente ajena, en circunstancias similares, reproduce lo que la persona que dio la evidencia comenta, debería obtener el mismo resultado. Esa es una de las cosas más elementales que uno puede pedir. Malena, ¿quieres comentar algo? Sí, solo quería también con respecto a la primera pregunta que hacía Fefo y conectado con lo que pregunta Diego, en lo que acaba de decir César, está enfrente de todos nosotros está la diferenciación que está haciendo César con que se tenga o no evidencia o con que se tenga una manera objetiva de evaluar algo. Y quisiera yo como poner otra capa en eso, ¿no? Otra característica de la evidencia de la que nos estamos refiriendo. El conjunto de evidencia que nos hace sostener una opinión
en la ciencia, mm, no es un conjunto de evidencia que está ahí sola, sino que se requiere mucho tiempo para que entre todos los científicos de esa área tengan una opinión consensada. Entiendo que aquí se puede dar la confusión entre, si uso la misma palabra opinión, pero sí es importante porque precisamente estamos, desde que empezó el programa, diciendo que hay que distinguir entre las opiniones, ¿no? Y el consenso en el área científica, pues es muy importante. Y eso quiero contraponerlo con lo que en nuestros días hace que las opiniones que tiene la gente son las que, conectando con la segunda pregunta de Fefo, son las que luego impulsan políticas públicas. Resulta que las opiniones que tiene la gente que se forman de manera espontánea cuando la gente dice, yo ya escuché toda la información que me ponen enfrente y yo ya decidí que para mí no está bien que en esta ciudad el agua potable tenga flúor, por ejemplo, ¿no? Porque yo no creo en los químicos en el agua, no sé, un rollo así, ¿no? Y entonces es una opinión que tú te formaste porque de alguna manera te mandaron WhatsApps o te platicaron que es malo el flúor ¿no? Pero existe un cuerpo enorme de evidencia de muchos, muchos años en muchos países que han llevado a que haya un consenso de una particular dosis de flúor en el agua para proteger de algunas problemáticas en caries, en descalcificación de los seres humanos que toman de esa agua, ¿no? Entonces, una cosa, como decía César hace un momento, una opinión que parece inofensiva, que tú la puedes tener en lo privado, puedes decir, a mí no me gusta que el agua le pongan flúor porque tengo estas broncas con los químicos, o no sé. Se vuelve un problema de la nación, del mundo, cuando se trata de imponer esta opinión en una política pública. Y la verdad es que en el mundo, por ejemplo, hay países que simplemente porque la opinión que prevalece en la sociedad es que no nos gusta que haya flúor en el agua, pues se ven obligados, entre comillas, algunos burócratas y políticos, algo así como a decir, bueno, me están presionando, esta es como la opinión que prevalece en esta sociedad, yo voy a ceder y ni modo, voy a ignorar el cuerpo de conocimiento científico y me voy a tener que apegar a lo que la mayoría opina. Pero pues como sabe Galileo desde 1612, cuando hablaba de las manchas del sol, puede haber miles de opiniones, pero la razón es la que debería de orientarnos, no las miles de opiniones. Pero Y no solo Galileo, también Giordano Bruno y un montón de mujeres en la historia de la civilización que gracias a las reconocen. opiniones de las mayorías, pues las hicieron carne asada, ¿no? Pues sí. Sí, ese Hay es un un excelente. comentario. Bueno, nada más es que eso que dijiste es para mí lo más relevante. De hecho, yo podría decir que esa es la razón de mi participación en este programa, Fefu. Aunque vamos a hablar de ciencia, en última instancia se refleja en una actitud. Eso es tal como tú dices, todas las brujas que quemaron y los herejes que quemaron vivos fue resultado de una toma de opinión, como dice Malena, basada en cero evidencia, basada en puros en mitos, en la ignorancia. Y como estos han dado, o sea, como la cacería de brujas, han dado muchísimos casos en la historia de la humanidad que han costado, en última instancia, han costado vidas humanas. Y yo creo que lo estamos viviendo en este momento. Yo creo que la ignorancia ha hecho que el número de muertos prácticamente a nivel mundial por esta pandemia haya sido mucho más alta de lo que debió haber sido. Gracias, César. Hay un comentario de Óscar Estrada que nos dice, respecto a por qué creemos en los remedios de la vecina en lugar de creer en la medicina probada con los métodos científicos. Creo que tiene que ver con que por lo regular nos quedamos con lo más cercano, con lo que podemos ver o tocar o conocer de primera mano. Es el primer impulso que sentimos ante lo desconocido.
no hay que olvidar que aprendemos del ejemplo y en ese sentido, al ver un ejemplo de algo, generalizamos rápidamente, suponiendo instintivamente que es la ley, entre comillas. Precisamente la educación que uno recibe debe combatir ese instinto. Bueno, yo digo, esa es la opinión de Óscar Estrada, que me parece muy acertada. Tenemos una pregunta de Julio Virrueta. ¿Creen que es importante educar a aceptar no sé como una respuesta válida? Muchas veces parece que personas solo opinan para evitar parecer ignorantes. Bueno, empiezo por la pregunta de Julio, porque fue una cosa que nosotros le enseñamos a Julio en su momento. Si te hacen una pregunta que no sabes, dices no sé. Y es que precisamente esa es la actitud. Vamos a hablar, cuando yo digo en ciencia y científicos, me refiero a la mayoría. Obviamente, los científicos tenemos un montón de defectos y cometemos errores que estamos señalando aquí, de presentar evidencia subjetiva, todas esas cosas, todas que estamos hablando aquí, nosotros también las hacemos. El kit de la cuestión es que la ciencia no, la ciencia como movimiento, la ciencia como forma de obtener el conocimiento sobre la realidad es independiente de lo que nosotros los científicos podamos o no hacer de manera individual. Entonces sí, a Julio hace mucho tiempo le enseñamos que si le hacíamos una pregunta no se supiera la respuesta, simplemente dijera no sé, y es porque esa es nuestra actitud. Y hacia mí, o sea, y de hecho, ese no sé es lo que nos impulsa a aprender, es lo que nos impulsa a investigar para tratar de obtener una respuesta que sea diferente a no sé. Y tal como dice Julio, esto tenemos que trasladarlo al resto de la sociedad. Hay que ser capaz de decir, no sé. A mí, otra vez, estos amigos, los grupos de WhatsApp, etcétera, a veces me preguntan, oye, el dióxido de cloro, la hidroclorina, sirve. Y mi respuesta no es no, mi respuesta es no sé, déjenme investigar. ¿Sí? O sea, esta capacidad de poder decir no sé y que eso no tiene nada que ver con tu valor como ser humano, ¿sí? Es algo que tenemos que inculcar una y otra vez en el programa. Y con respecto a Oscar Estrada, me parece genial, me parece genial. Yo creo que tiene mucho que ver con eso. Otra vez, volvemos al ejemplo este de los amigos, de los grupos de WhatsApp. Cuando, como comentó Malena también, cuando te transmiten estas cosas, quieren tu bien, son tus amigos. Oye, tómate un limón en la mañana en ayunas, que eso mi tío me dijo, o sea, lo hacen por tu bien, pero hay que tratar de enseñar que esa no es la manera de hacer bien. Y tenemos que encontrar otra forma. Al parecer, tal como dice Oscar, este es el camino fácil, ¿sí? El camino posiblemente intuitivo, es lo que hacen los niños cuando son pequeños. Los niños cuando son pequeños no se van a cuestionar si el padre, la madre, la comida que le está dando es nutritiva o no es nutritiva. Entonces, si la madre come esto, el niño come esto. Si el padre corre cuando llueve, el niño corre. O sea, es posible que eso sea una parte importante de nuestra supervivencia cuando somos en la etapa infantil, pero después, de alguna manera, hay que crecer, hay que madurar y hay que pasar a otra forma de analizar la realidad. Muchas gracias, César. Malena, Avi Márquez pregunta, ¿creen que el gobierno debería hablar más cuando ciertas opiniones con falta de evidencia se hacen populares en un lugar? Por ejemplo, del termómetro que mata neuronas. Ya en muchos lugares toman la temperatura en el brazo, dando a entender que es cierto. Saludos. Muy bien, muy buen ejemplo el que manda Abby, ¿no? Sí, Abby, yo creo que es esto que estamos platicando de que en principio necesitaríamos aprender a decir no sé y además decir lo voy a investigar y además tener un lugar y un conjunto de personas que realmente te pueden orientar al respecto de esto que no sabes,
pues es una situación casi excepcional en México. No todo el mundo tiene las fuentes o los contactos o los médicos o los investigadores ahí en tiempo real para sacarlo de las dudas, ¿no? Y yo sí que considero que en las diferentes instancias de gobierno no solo debe de haber manera de informarle a la población de lo que, para lo cual sí tenemos evidencia científica y lo que sí conocemos, sino también de, digamos, parar o tumbar los mitos y las opiniones que te llevan a estas cosas totalmente falsas. El ejemplo que da Abby es perfecto, es un ejemplo en el que yo diría, los comerciantes principalmente, con tal de no enajenar a los clientes y de no caer en esta como molestar al cliente, de ir en contra de lo que el cliente opina acerca de si le van a destruir o no las neuronas con el termómetro, prefieren cambiar su postura y decir, bueno, vamos a medírsela en donde no tiene nada que ver. Y, y eso es muy triste, es triste porque no existe entonces una manera de que a nivel institucional o a nivel sociedad podamos tener canales que rápidamente como apaguen el fuego y que digan, no, a ver, paren todo, no pasa nada, así funciona el termómetro y en tu casa tienes otros aparatos que funcionan de manera similar, a lo mejor tienes un microondas, a lo mejor tienes algún otro aparato y puedes hacer ejemplos, ¿verdad? Pero muy poca gente lo hace y yo me iría todavía más allá del ejemplo. Yo diría en este momento y desde hace algunos años a la fecha, existe gente en las instancias gubernamentales, en los medios sociales, que además incitan o propagan nuevas maneras de desviar las opiniones hacia cosas que no tienen sustento científico, ¿no? Hay personalidades del gobierno que cuando les preguntan acerca de qué está haciendo usted para cuidarse del COVID o ahora que está en estas reuniones, lo que contestan es, no, pues yo me estoy tomando estas gotitas, yo me estoy haciendo esto, estoy teniendo este ritual, ¿verdad? Y con eso ya mi sistema inmunológico va a mejorar, ¿no? Entonces, creo que hay dos cosas que hay que mejorar. Una es, a la gente en general necesita canales rápidos de tumbar estos mitos y estas opiniones y darle la certidumbre de lo que ya conocemos. Pero también se necesita que la gente que está en puestos claves, que salen en la tele, que están en el radio, en los medios, pues ellos sí tienen un cuerpo de científicos y un cuerpo de consejos y de gente que les puede decir rápidamente qué es lo que hay que hacer y qué es lo que podemos decir al respecto. Entonces ahí sí me da realmente, es realmente una pena ver que propaguen estas opiniones y anécdotas, ¿no? La gente que sí tiene manera de irse a la investigación y resolver esto de una vez por todas, ¿no? No debemos olvidar que es parte de un fenómeno social también de humano muy importante a considerar cuando pensemos en estrategias, que ustedes saben que si ahorita nosotros estuviésemos hablando de temas sobrenaturales, no en contra de ellos ni aclarándolos, sino proponiéndolos, motivándolos, como sucede en muchos programas en redes y en televisión abierta, etcétera, eh, 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 tienen un rating muy alto. El ser humano por alguna razón le atrae más fácilmente que un programa en donde estuvieran, por ejemplo, varias personas del sector salud explicando qué es el cáncer, ¿no? O cómo funciona, no sé, la diabetes. Sería una audiencia mucho más reducida. Entonces, no debemos olvidar que para algunos gobernantes lo más importante no es la función de servir al público, sino es la meta de permanecer en el poder. Y entonces cuando se dan cuenta de eso o cuando esa es su verdadera meta, pues no sorprende que den más cabida a lo que es más popular, pues con esos fines. Entonces, en ese sentido,
¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos recomendar a las personas que puedan tener dudas sobre estos temas o que en realidad no tienen dudas, están convencidas de que, por ejemplo, esta cosa que mencionó César los puede curar contra el COVID y algunas otras enfermedades? ¿Qué es lo que se puede hacer como educadores, como científicos, como académicos? ¿Hay alguna estrategia? Sefo, yo voy a dejar que Malena responda esta pregunta, pero primero voy a decir algo importantísimo, bueno, que a mí me parece importantísimo, conectado con la pregunta de Julio sobre el no sé y conectado con el ejemplo que da Avi. Hay un aspecto importantísimo del no sé que hay que tener bien claro y que nosotros vamos a manejar en el programa constantemente. Que nosotros digamos no sé no significa que la opinión de la persona con que estamos discutiendo sea válida. Por ejemplo, si alguien viene y me dice, oye, digamos que yo sí sé la respuesta a esta pregunta, pero vamos a suponer que no la sé. Oye, el aparatico este que mide la temperatura cuando te la apuntan a la cabeza mata neuronas, yo puedo dar la respuesta, no sé. Eso no significa automáticamente, entonces sí mata neuronas. Porque ese es otro elemento de la discusión que sucede constantemente. Porque como nosotros estamos acostumbrados a decir no sé, entonces cada vez que decimos no sé, nos vienen encima. Entonces lo correcto es lo otro. No, no es correcto porque incluso aunque yo no sepa, tú no has presentado evidencia de la afirmación que tú has hecho. Entonces, eso a mí me parece que es algo que debió quedar muy claro con respecto al no sé que nosotros vamos a usar constantemente. Y dejo que Malena introdujo el problema ese el sector gubernamental diga que podríamos hacer nosotros. No sé. No, pues a mí, yo en particular en esta época, yo siento que me rebasan, ¿no? Las capacidades que tenemos nosotros, por ejemplo, como para nosotros podamos romper la barrera, le voy a llamar del rating, del like, de la viralización de estas ideas, ¿no? Eh, eh, y sin lugar a dudas, se propaga mucho más rápido la idea de que si me amarro un cordón rojo en la muñeca, automáticamente voy a estar protegida de enfermedades y de malos pensamientos, etcétera, que simplemente hablar de el conjunto de ideas y de teorías y de conocimiento que tenemos acerca de por ejemplo, aspectos biológicos, aspectos de la reproducción humana, etcétera, ¿no? Y aquí lo preocupante, y ahí donde siento que quizá antes mi idea era, bueno, si sigo yo educando, si se sigue transmitiendo esta capacidad de discernir y de en las nuevas generaciones podemos implementar esta manera de frenarse y decir no sé y luego de pasar a investigar. Pero ahora estamos en un momento en el cual tenemos un conjunto de políticas públicas que se están impulsando en un marco en el que efectivamente eh, la, la gasolina de estas políticas públicas es la opinión pública. Y si tiene o no sentido con conocimiento científico que ya se tiene, eso ni siquiera se revisa, se impulsan políticas públicas y la gasolina es la opinión pública. Tienes grandes porciones de la sociedad, al menos mexicana, que impulsan estas cuestiones. Voy a dar unos ejemplos. Existen propuestas que se están llevando al Senado y a las cámaras para discutir, por ejemplo, si yo como padre o tutor de un menor puedo o no restringir la cantidad de información que le van a dar a mi hijo, a mi hija sobre los aspectos de la sexualidad humana, ¿no? En su escuela. O como yo como padre o tutor puedo o no decidir si a mi hijo lo vamos a vacunar o cómo, etcétera, ¿no? Empieza a haber un conjunto de cosas que comenzaron a lo mejor hasta con opiniones inocuas en algún grupo de WhatsApp, pero ahora se están encontrando oídos y
recepción en estos lugares en donde se elaboran las políticas públicas y no hay una consulta necesariamente con un cuerpo de científicos, deja tú que se nos dé a conocer lo que se está elaborando. Entonces, yo sí siento en este momento que no sé cómo abordar esta manera en la que estamos viviendo la no discusión, sino la utilización de técnicas y de estrategias impulsadas por una opinión pública que más que razón tiene como inercia, más bien tiene agremiados a la opinión simplemente porque pertenecer a esta sombrilla de opinión me da una sensación también de pertenencia a un grupo, ¿no? Si yo no quiero vacunar a mi hijo, si yo quiero ser, estoy dando un ejemplo, ¿no? No es que así sea, pero si yo tengo un conjunto de requerimientos alimenticios de una manera, si estoy en una dieta específica y además no vacuno y además uso la homeopatía y además si tengo un conjunto de prácticas, entre comillas, naturales, el salto que se da es, ok, eso es lo mejor para la nación. Vamos a implementarlo a nivel política pública, en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Educación Pública, en todos estos ámbitos, en energía, en la Secretaría de Energía, en todas estas secretarías. Y eso es lo preocupante y eso es lo que yo siento que me rebasa. Digamos que lo otro, de cierta manera, como educadores, pues lo estamos abordando ahí muy puntualmente, ¿no? Pero yo en este momento no sé cómo hacerle con esta otra parte de la problemática global. De alguna manera podríamos reconocer que este no es un problema nuevo, de cierta manera es cíclico. En países como el nuestro, en realidad nunca ha habido lo otro, salvo excepciones muy puntuales. Por algo estamos tercermundistas, que ya no sé, a la gente no le gusta utilizar esa palabra, pero a mí me parece que nos queda muy bien. Bueno, en fin. También hay que recordar que en la historia de la humanidad, el gran porcentaje del tiempo de los aproximadamente 150,000 años que hemos existido como Homo sapiens, prácticamente con la excepción de unos 2, 3 siglos, siempre hemos vivido en base a creencias tradicionales, algunas de ellas que eventualmente se sustentaron con evidencia, pero la gran mayoría sin ella, y nos permitió sobrevivir. En los últimos 2 siglos ha sido drástico el cambio en ese sentido, pero para muchas personas no hay conciencia de ello por nuestra duración de vida. Entonces, yo viéndolo desde afuera, sin pensar en mi bienestar o el bienestar de la gente que está alrededor mío o de mi época, sé que esto es cíclico. Si se siguen tomando decisiones de esta manera, vendrán las consecuencias que gracias a la ciencia hoy podemos prever. Y lo que me angustia es de que no podamos hacer nada para cambiar el rumbo. O sea, es decir, sabemos hacia dónde vamos si seguimos con estos decisiones basadas en opiniones mayoritarias que no están sustentadas. Porque podría ser que una opinión de mayoría esté sustentada, pero por lo general no es así. Y que entonces sean intereses más bien de otra índole, la que, como dices, Malena, resulte en la toma de decisiones que nos va a llevar a problemas de salud, economía, educación, etcétera. Que insisto, en nuestro país esa es la historia de nuestro país, no es algo diferente, con sus matices en cada década, pero nunca ha estado muy sustentado. Pero ahora estamos viendo un fenómeno global, no solo en México, en muchos países de lo que también se llaman primer mundo, también suceden estas cosas. Entonces, a mí me gustaría ver si nosotros como comunidad pudiésemos lograr encontrar alguna manera de no solo ver hacia dónde vamos, sino cambiar el rumbo, ¿no? Bueno, hay otros comentarios. Ángel, adelante, César. No, porque es relacionado, o sea, yo creo que sí hay cosas que podemos hacer. Yo creo que la
científica, a mi entender, porque yo no lo he visto, ha fallado en un detallito aquí que es conectar las ideas ridículas, conectar las creencias que no están basadas en evidencia. Porque sucede lo siguiente, tal como yo me lo he encontrado, el que cree en homeopatía no cree en la tierra plana. El que cree en la tierra plana no cree en el dióxido de cloro. O sea, entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que aprender es a mostrar que todas esas creencias son iguales. O sea, cuáles son los elementos universales de todas esas creencias. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que trabajar más y mostrar eso. Aspectos universales. Si tú crees en la tierra plana, no deberías creer en la homeopatía. O sea, si tú no crees en la tierra plana, no deberías creer en la homeopatía, porque todo esto es similar, la falta de evidencia, la manera de presentarlo. Eso es algo en que nosotros tendríamos que trabajar. Y como gancho para venderlo, ¿sí? Es que cuando tú adquieres esa actitud, entonces también adquieres esa actitud ante las promesas y las manifestaciones del gobierno. O sea, cuando el gobierno te dice, no, no se preocupen que yo esto lo voy a controlar y la curva la vamos a domar, esa frase, si tú has aprendido a cuestionarte las cosas que no tienen evidencia, inmediatamente levantas una ceja de manera escéptica, ¿sí? Y dices, bueno, ¿cuál es la evidencia que tú tienes de que vas a domar la curva haciendo esto que estás diciendo? Entonces yo creo que eso es un gancho que tenemos que vender cuando aprendamos a pedir evidencia. Hay muchas cosas que nos dice el gobierno que nos vamos a cuestionar y no vamos a apoyar. Eso de manera táctica y de manera estratégica es lo que tú dijiste en el programa pasado y que estoy 100% convencido de eso, es cambiar la forma de educación. A nivel global, como dijiste tú, o sea, la burricie, la ignorancia en acción no es un problema de México, no es un problema de África, no es un problema del tercer mundo, es un problema del mundo completo. En todas estas cosas, o sea, la 5G afectando el COVID, el microchip en las vacunas, eso está por todo el mundo civilizado, primermundista que tenemos. Entonces, el problema de cambiar la educación para que la gente sea capaz de tener un pensamiento crítico ante las afirmaciones que le hace es algo estratégico que hay que implementar a nivel global. Y ya nada más, un último detalle es lo siguiente. En este programa estamos diciendo cómo nosotros pensamos para que las discusiones en el futuro con nosotros tengan ese sustento. Pues estos güeyes piensan así, esta es su manera de ver las cosas, cuando dicen evidencia están pensando en esto, ¿sí? No hemos dado muchos ejemplos, hemos dado algunos, pero no hemos dado muchos porque no es el objetivo, pero en programas futuros precisamente nos vamos a ir uno por uno los ejemplos de todas estas cosas que están sucediendo para tratar de diseccionarlos y mostrar por qué son creencias absurdas, ridículas algunas veces. Muy bien, nos quedan menos de 5 minutos para concluir. Yo quiero, bueno, agradecer a quienes se conecten con nosotros y también decirles que de alguna manera este programa, pues es un esfuerzo muy pequeño por parte de los 4 que participamos aquí y algunos otros colegas, de precisamente aportar a esta problemática general. Y entonces, pues sabemos que muchas de las personas que nos escuchan nos conocen, ya sea a través de sus estudios o a través de las actividades de divulgación que hemos hecho y queremos que nos ayuden. Y la ayuda consiste en que inviten a más personas, sobre todo personas que no necesariamente están en el ámbito académico, a que nos escuchen, a que se unan, a que participen y que nos sugieran también temas. Entonces, les voy a pedir a Malena y a César, a manera de conclusión, que no la hay, pero a manera de conclusión del programa, pues un último mensaje sobre opinión y anécdota. Y empezamos con César. Yo le iba a dar la palabra a Malena, pero bueno, entonces, yo creo que la conclusión es esa. Cuando vengan a discutir con nosotros, vengan preparados a presentar evidencia. Buenas noches. Malena, adelante.
Yo creo que con lo que pudiera yo terminar mi participación sería cómo yo le hago en la vida diaria para tomar decisiones cuando me enfrento a una situación. Y lo primero que no hago o lo que tengo que evitar conscientemente hacer es dejarme llevar por lo que sería la intuición, lo que siento en este momento. Entonces, como que uno tiene que aprender a bloquear la, la, la parte del el humor o la calidez, la sensibilidad de quién proviene, si es mi hermano, si es mi amigo, la opinión. Y uno tiene que empezar a tratar de hacerse llegar de más información, de fuentes que se pudieran reconocer de cierta manera como fuentes en donde hay consenso científico. Es lo mismo que haríamos cuando tenemos algún problema familiar fuerte, cuando tenemos que tomar una decisión sobre la economía del hogar fuerte, cuando tenemos que tomar, piensen que todas las opiniones, no importa si son chiquitas o grandes, o de impacto pequeño, o de impacto de toda la casa o de toda la nación, se tienen que abordar de la misma manera, como si fuera una opinión que vas a usar para decidir algo muy fuerte en tu vida. No hay otro camino, y creo que ahí es como que es el ejercicio de ese acto el que en principio nos debería llevar a todos a eventualmente dejar de tomar decisiones en base a estas opiniones y anécdotas situacionales, y más en base a opiniones pues ya de consenso científico, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Con esto terminamos la edición de este programa. Les esperamos el próximo lunes. Les recuerdo que pues pueden visitar también la página de YouTube, donde este programa estará publicado en un par de días. También ahí pueden seguir compartiendo sus opiniones y sus comentarios. César, Malena, Ricardo y yo estamos al pendiente de la página de Facebook. Hay algunos comentarios que se hicieron el día de hoy que no alcanzamos a leer, pero que seguramente comentaremos ya en lo individual, y la discusión puede seguir en ese sentido. Recomiéndenos programas, compártanlo con sus amigos, con sus amigas, con sus contactos, y nos vemos aquí el próximo lunes. Buenas noches. Buenas noches.